Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Hoy, como siempre, en esto voy teniendo muchísima suerte, tenemos una invitada muy especial y que nos va a tocar un tema pues también muy especial. Por lo menos a mí en lo personal siempre me ha interesado muchísimo, así que para mí es casi como sacarme la lotería. Bienvenida, muchas gracias por honrar con tu presencia este humilde podcast, Luda Merino. ¿Cómo estás? Bien, pues hola. Fantástico, bienvenida. Espero que te sientas cómoda en esta conversación. Para quienes usan las redes sociales, y yo diría que especialmente Twitter, que yo le sigo llamando Twitter y le seguiré llamando así mientras conserve mis capacidades cognitivas, porque además fue a través de esa red social, surgió una cuenta que me llamó la atención, no recuerdo exactamente en qué momento, de estas cuentas que de repente aparecen, dice, oh, mira qué interesante, y uno le da a seguir y uno empieza a ver contenido, que, por cierto, mi inexperiencia a veces me juega malas pasadas, ahora la pueden ver en ese cintillo, una cuenta que se llama Restaurando DICT, porque supongo que no cabían más caracteres, pero es algo así como la abreviatura de Restaurando su Dignidad. Luda, confírmame si lo he escrito Sí, sí, bien, sí. Sí, del restaurante de respetando higiene, sí, sí. mayúsculas y minúsculas. Perfecto. Y a continuación también les recomiendo que visiten la página web restaurandosudignidad.es, que es muy interesante, una página muy limpia, incluso me atrevo a decir que muy didáctica, muy bien construida y que ayuda a conocer mejor el proyecto del que ahora vamos a estar conversando. Luda, voy a intentar ordenarlo cronológicamente, a ver si me sale. ¿Cómo surge este proyecto tan interesante y tan llamativo que incluso se puede llamar como un proyecto de divulgación de historia en cierto sentido? Como tal, el proyecto lo abro en septiembre de 2021 y surgió un poco pues por poder hacer algo por el tema de la memoria, ¿no? Yo a veces cuento que aquí en España, bueno, aquí todo el mundo lo sabe, pero por si acaso alguien de Latinoamérica, aquí hubo una guerra civil, un golpe de Estado que llevó a una guerra civil y después de la guerra civil un régimen de dictadura, ¿vale? Y durante esas tres, pues evidentemente murió gente. Y hay muchas personas que de hecho siguen ahí en fosas comunes, cunetas y demás, ¿no? Y siempre ha sido una cosa con la que he estado bastante como sensibilizada y demás, pero durante mucho tiempo pues la única manera que tenía uno como de aportar era lo típico de dar dinero a insertar asociación, que es muy necesario porque son las asociaciones que excavan las fosas, pero evidentemente pues yo no, es que en ese momento ni siquiera trabajaba, ¿no? Ahora sí que podría, pero bueno, he decidido colaborar de otra forma, ¿no? Y bueno, pues yo muchas veces veía las fotografías que a veces subían en las asociaciones y demás, y veía que las fotos eran un Cristo, que estaban hechas destrozadas por el tema del paso del tiempo, ¿no? Y como yo sabía temas de Photoshop y tal, pues me animé a empezar a restaurarlas y a utilizar Twitter por el sistema que tiene retweets y demás para que la gente pues pudiera perdón, pudiera tener acceso a ellas, ¿no? Básicamente. La gente le haga retweet, entonces de esa manera le llegaban a las familias. Y bueno, pues empezó de esa manera. Me ha contactado mucha gente para que le restaure sus fotografías, ya voy a unas cuantas. Y luego también había cogido muchas de internet y tal, con la esperanza de que a veces les llegaran, que varias también han llegado, ¿no? Y luego ya también, pues se le unió un poco la parte de divulgación. Yo ya muchas veces digo que lo de menos es un poco lo de las fotos, de hecho ahora mismo hay mucha gente que casi ya con esto de la IA y tal, pues la puede restaurar, ¿no? Y es un poco lo de menos. Y empecé ya también el tema de divulgar, a concienciar y demás, ¿no? Y bueno, pues creo que es un proyecto muy bonito que me ha ayudado a explicar muchas cosas que la gente no suele saber y demás, ¿no?
y de paso pues a darles un último recuerdo en muchos casos a familiares. Luego también he servido incluso para buscar. Hay gente que, sobre todo personas mayores que llegan aquí, o sea, yo qué sé, personas que a lo mejor tienen 70, 80 años, que no son muy dados al tema de la tecnología y demás, pues porque ya no aprendieron nunca, y que me dicen, bueno, es que mi padre estaba en una cuneta, tal, o sea, te cuentan estas cosas, y a veces te dicen, no, pero necesito ayuda para buscar, y no siempre yo puedo, porque aquí de España, como que controlo menos los archivos, pero todo lo que es de Alemania, pues yo controlo bastante de cómo buscar deportados de Mauthausen, de los campos y demás, entonces pues les he ayudado a unos cuantos a buscar información, que muchas veces no tenían ni idea, ¿no? Y bueno, pues son así un poco las tres grandes cosas que he hecho en el proyecto, ayudar un poco pues como puedo, ¿no? Pues surgió para eso. Me parece maravilloso. Dentro de, lo voy a poner así, desde el momento en que te surge la idea hasta que la idea toma cuerpo, ¿eso fue como muy rápido, muy inmediato, poca distancia entre un momento y otro? ¿O lo tuviste que ir madurando mucho antes de que eso fuese tomando cuerpo? A ver, yo lo tenía en mente. Realmente yo cuando empiezo realmente a restaurar las primeras fotografías es durante la pandemia. Yo creo que empezamos mucho a hacer cosas durante la pandemia por aburrimiento, ¿no? De hecho, tengo un colega que empezó a hacer también hilos y tal durante la pandemia y que luego también ha sacado sus libros y sus cosas, pero bueno. El caso que empecé ahí, pues porque en esencia me aburría, ¿no? Y bueno, pues contactó conmigo una persona diciéndome que podía él subir las fotos a una página donde a veces entraban los familiares y demás. Pero claro, nunca abría mi proyecto propio porque al fin de cuentas, claro, yo era una persona que en Twitter nunca había tenido ningún tipo de relevancia. Con ningún tipo me refiero a que tenía 3 retweets por cada mensaje. Y tampoco iba a ser un trabajo titánico, ¿no? Para lo que yo quería hacer, ¿no? Este rollo del proyecto, pues es que yo he llevado muchísimas horas, ¿no? He echado muchas horas en esto. Y como yo sabía que eso iba a ser así, pues como que me daba un poco de pereza al principio porque decía, Buah, esto no va a triunfar, no va a hacer nada, lo voy a abrir para nada, voy a estar echando aquí horas para nada, ¿no? Y bueno, pues al final de un determinado día, cuando volví de la universidad, dije, mira, me lancé. Dije, mira, yo lo pruebo, si no funciona lo cierro y se acabó. Y mira, pues oye, nunca pude hacer una cosa mejor porque funcionó muy bien, a la gente le gustó mucho, me ha seguido mucha gente, ya me siguen más de 190.000 personas. En su día casi 200.000, pero con la diáspora hasta de Twitter, pues algunos bajaron. Y tal, pero vamos, que me sigue un montón de gente, ¿sabes? Que tal, y muchos además me preguntan y demás. Así que, oye, mira, pues si sirve para esto, pues mira, oye, de maravilla. No, no, fantástico. Por curiosidad, son preguntas que hago, perdón, desde la más genuina ignorancia, Mm. porque tampoco soy ni tan tecnológico, pero simplemente soy trabajador social. Eh, en promedio, si es que eso se puede saber o lo has podido calcular, ¿qué tiempo te lleva el proceso de restauración de una foto? No una que esté especialmente degradada, o sea, un promedio. La promedio, la típica que te llega muchas veces, que simplemente está descoloridas y tal, y unos pocos rajones y demás, pues en los 40 minutos la puedes sacar. 40, 45 minutos la puedes sacar. El problema es que hay mucha gente que te viene con auténticos destrozos. Y esos. De hecho, hay algunos que he tenido que decir que no puedo. O sea, hay fotos que ahora se ve esto mucho con el tema de la IA. Yo soy muy pro IA, a mí me gusta mucho, pero hay que tener cuidado con estas cosas. A veces veo gente que tiene una foto que está reventada, pero reventada, que no ves prácticamente ya nada, y se la pasa a la IA y dice, la IA me la ha restaurado. Y claro, tú ves que dices, bueno, la IA ha interpretado lo que le ha querido interpretar, porque yo ahí tampoco puedo interpretar mucho, o sea que la IA tampoco puede mucho, ¿no? Hay algunas, me refiero a cosas muy extremas, ¿eh? Hay algunas que son muy obvias y que cualquier cosa, cualquier programa te las puede sacar. Pero bueno, hay algunas que yo he tenido que decirle a la gente. Una, por ejemplo, que me llegó que era como un recorte de periódico, se veía toda la textura del periódico y estaba, o sea, es que no se veía nada. Y yo me acuerdo que le tuve que decir a la persona, es que, ¿qué te hago con esto, tío? Es que no puedo sacarte nada de aquí, o sea, si no hay, no puedo sacar. Y claro, es complicado, pero pocas veces me ha pasado, ¿eh? Porque he arreglado auténticos destrozos de rollo de tener que pintar por encima, porque si podías intuir de forma muy básica por dónde iba el ojo y tal, y tener que como pintarlo por encima, luego pasarlo por la IA para que te saque los rasgos, volver a limpiarla, tal. Pero bueno, hay algunas que he conseguido hacer auténticas locuras, que es lo que digo, yo restauro fotos, no hago milagros, pero sí que he llegado a sacar algunas que eran especialmente complicadas, también es verdad. Y luego, en lo que es en restaurarla, tal. Y luego, las fotografías históricas, esas se tardan más. Porque aparte de que hay que limpiarlas, que hay algunas que tienen un montón de imperfecciones y demás, hay algunas de las fotografías históricas que es que para colorearlas, o sea, cada una de las personas que aparecen ya puede ser una hora. Entonces, claro,
a más personas, pues más esto. El otro día subí una, por ejemplo, además algunas son duras, entonces no me las hago del tirón porque, en fin, pues colorear un carromato lleno de cadáveres, pues no muy así. Y el otro día, por ejemplo, subí una que era eso, unos prisioneros alrededor de un carromato lleno de cadáveres del campo de concentración nazi de Bensi. Y esa foto yo recuerdo que eso, tienes que ir cuerpo a cuerpo. O sea, persona a persona, coloreándola y tal, para que tal. ¿Sabe? Luego el fondo, lo que es todo el fondo de la parte del final, eso me ayudó una IA, pero todas las figuras, eso era a mano. Y claro, cada figura te puedes tirar como mínimo 30 minutos. Entonces, claro, si son 10 figuras, pues echas cuentas de lo que te puedes tirar. Entonces, claro, eso pues también, ¿sabes? Pero bueno, esas fotos me las tomo con más calma y tal. Hace mucho tiempo que no hago ninguna, tengo que ponerme de nuevo. Ahora que he retomado ya el proyecto por fin. Y bueno, pues eso es lo que se puede tardar, depende mucho. La que más se tardó fueron 8 horas, porque detrás, la idea fue una locura. O sea que hay auténticos retos montañas cuesta Sí, arriba, porque sí, sí. una foto 8 horas, me imagino que fuiste tomando tus descansos, porque si no llega Hombre, un momento que claro, uno no sabe ni lo que ve. del tiro no me las hago. Por Dios, no, no, no. Imposible. Muchas gracias, Oye, no. Luda, acabas de poner sobre la mesa un tema que me había pasado por alto y que me parece muy interesante y que creo que afecta a tu profesión, que me imagino que estás interesada en defender. ¿Cuál es la línea que separa conceptualmente el trabajo de restauración fotográfica en manos de una profesional como tú con eso que me has contado, esa anécdota de que, bueno, hay gente que pasa una fotografía por la IA y lo que hace la IA eso es y ya está? ¿Eso también se considera restauración o dónde Claro, está a la ver, línea que separa ambos conceptos? claro, a ver. Para empezar, yo claro que a mí me gusta mucho el tema de la IA, ¿eh? O sea, yo soy muy, además, que no tiro solamente lo que la gente sabe, que siempre la gente, no, ChatGPT, Gemini y tal, no, yo me he metido más, ¿vale? O sea, conozco más en profundidad que la gente común, ¿vale? Sobre todo todos estos que son de buscar información y demás, yo me he metido ahí y tal, pero el tema de las restauraciones, a ver, yo es lo que le digo a la gente, cuando tú tienes una fotografía de una persona que se ve claramente que va la corbata, no sé qué, que solo tiene así una raja por aquí, que tal, eso se lo pasas a muchas sillas y la mayoría te lo hacen prácticamente ya perfecto, o sea, ahí no me voy a meter, o sea, y de hecho muchas veces es verdad que una cosa que yo le dejo clara a la gente es que la IA no puede adivinar colores. Eso sí que es importante saberlo. Yo a la gente le digo, alguna persona que me ha preguntado ya del pueblo, de cosas así, puedes usar la aplicación. De hecho, ahora muchas veces ya con Gemini o ChatGPT restaurame la fotografía. Pero tienes que darle los datos. Es decir, yo qué sé, si tu padre tiene los ojos claros, tú tienes que decirle, tiene los ojos grises. No verdes, grises. ¿Por qué? Porque la IA no lo puede adivinar. Una fotografía en blanco y negro, esto no es pequeña clase de fotografía, no es más que una placa, ¿vale? Que es blanca, cuando pasa la luz, eso se quema. Entonces, a las partes a las que más luz le da, se quedan más negras. Cuando le inviertes, es el negativo, se queda en positivo. Y entonces ya tienes una fotografía en blanco y negro. No puedes sacar información de color. Eso es una cosa importante para saber. O sea, por la manera en la que funciona la fotografía, la IA no puede averiguar colores. Entonces, no puedes saber si la corbata es azul, si es roja o si es verde. Si tú sabes esa información, se la puedes dar y entonces la IA ya sabe que es verde porque se lo has dicho tú y lo puede colorear bien. ¿Cuál es el problema? A ver, con muchas fotografías no lo sabemos. O sea, hay muchas fotografías de una persona de la que ya lleva muerta años, no tiene familiares porque fueron todas asesinadas en Auschwitz, por ejemplo, que no lo puedes saber. De hecho, yo cuando la coloreo hago lo mismo que la IA, me lo tengo que inventar. O sea, le pongo el color que yo creo que le puede quedar bien o que podría llevar a esa persona con ese atuendo. Pero hay otras veces con el tema histórico que ahí sí. Todo lo que son uniformes, todo lo que son cosas que sabes de qué color son, eso tienes que buscarlo. Yo tengo una persona de un colaborador que se llama Álvaro, que de hecho se encarga de eso. Yo a veces le paso una fotografía de una persona de uniforme, le digo, dime todo. Y entonces me dice, este pin es de estos colores, y me pasa las referencias, esto es de estos colores, porque si se lo pasas a la IA no lo sabría. Eso lo tienes que saber tú. Entonces, eso para empezar, eso es para tema de coloreado. Para tema de restauración, yo lo que he visto a veces que le pasa a la gente con la IA, que a mí también me pasa, porque yo también la uso, es que tienes que limpiar las fotografías. Normalmente las fotos tienen un montón de mierdecilla por encima y a veces ves cosas que no son de la persona. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, sombras, que yo a veces lo he pasado y te pone que tiene la persona barba y a lo mejor es una mujer. O sea, que no tenía barba, evidentemente. Entonces, tienes que tener cuidado con ese tipo de cosas. Yo a la gente le digo que está muy bien, o sea, a mí me encanta, ¿eh? O sea, yo de hecho, para luego, por ejemplo, cuando tú tienes la fotografía ya como restaurada y limpiada y demás, tú se la pasas a la IA y la IA te saca todos los rasgos de los ojos y demás, no te está cambiando ya los rasgos porque ya los tienes, solo te lo está definiendo. Entonces,
Eso está muy bien porque te da definición a la fotografía. Pero que tengan cuidado porque o sea, con eso, con fotografías muy sencillas y tal, o sea, adelante. De hecho, a más mejore, mejore. O sea, yo prefiero que mejore, que la gente tenga acceso a ello, que sea fácil, pero que tengan cuidado sobre todo eso, porque es que yo he visto cosas extremas. O sea, te hablo de gente que es que ya no le ves ni por dónde va el ojo, ni cómo era, ni nada. O sea, que salvo que conozcas a la persona, no podías saber cómo era, literalmente, o como tengas otra referencia. Y eso también lo he hecho. Me han pasado referencias de una persona y he restaurado la fotografía. Entonces, eso puedes sacar un poco. Pero claro, gente que te hace eso y te dice, no, es que le he hecho por ChatGPT y me ha hecho esto. Y digo, ya, te podía haber hecho eso, pero si se la pasas otra vez te va a hacer otra cosa, porque va a interpretar otra cosa seguramente. Entonces, ten cuidado también, ¿no? En general, mira, esto es muy sencillo. La tecnología está para saber un poco lo que es, cómo funciona, lo que no, y a poco que sepas poder aprovecharlo, pero con cabeza. Lo que a veces, para el tema de los coloreados, sí que es verdad, lo que sí que reconoces son elementos. Entonces, por ejemplo, si tú ves vegetación atrás, pues la vegetación la reconoce, entonces te la pinta de verde. Eso está bien. O sea, eso está muy bien, lo hace muy bien. Todo lo que es. Yo en las fotografías históricas, todo lo que son paredes de ladrillo, de fondo, de caminos de tierra, de árboles, eso se puede hacer con ella, es muy sencillo. Y además te quita un montón de trabajo. Coloreas todas yo se lo he hecho varias veces, coloreas todas las figuras principales, todo lo que sabes de qué color era, lo coloreas así, y todo lo que son elementos genéricos, te lo ahorras. Te lo pasas a la IA, le pasas por encima la capa que tú le has puesto, y entonces ya lo tienes completo, ¿no? Así que bueno, es un poco saber buscar el equilibrio, saber lo que quieres exactamente. En tema de las fotografías históricas, documentarte, porque si no tienes toda la documentación, ya te digo yo, como muchas veces ChatGPT no lo va a tener. Y bueno, pues usar un poco la cabeza con lo que se hace, sin más. Yo no soy aquí de, no, abajo la IA, tal, no. Yo con eso no soy así. No, no, a mí me fascina. Lo que pasa que también reconozco mi ignorancia y además hay tal diversidad ahora de aplicaciones de IA Claro, que uno ni sabe por dónde empezar como para empezar una especie de proceso de autoaprendizaje y demás. Más allá de la clásica ChatGPT, Gemini, pero después uno va viendo que las hay como especializadas, unas en fuentes, otras en imágenes, otras en claro, video, claro. otras en texto, y es un pozo sin fondo. Esto no sé, yo creo que ya esto me está cogiendo tarde y las nuevas generaciones, pues sí, tienen todo un intríngulis de caminos que la verdad, el futuro puede ser muy interesante, pero también muy amenazante. Yo veo las dos cosas. Una curiosidad, ¿por qué en su momento decidiste, porque ya había varias redes sociales en marcha en aquella época, ¿por qué decidiste que el proyecto naciera a partir de Twitter? Pues sencillamente por la manera que tenía de funcionar la aplicación. Ahora Elon Musk prácticamente es que se la ha cargado, solamente puedes conseguir interacciones si es insultando a gente y cagándote a los políticos. El algoritmo se ha vuelto una mierda, hablando claro, pero cuando yo entré y cuando apareció el proyecto, ¿no? Se basaba mucho en los retweets. Es decir, tú retuiteabas lo que a ti te gustaba y eso aparecía mucho más en el feed de las demás personas porque asumía que eso le gustaba a la gente. Entonces, claro, era la manera ideal de que algo se expandiera. En Instagram eso no lo tenías. En Instagram es muy complicado crecer. Al menos para mí siempre ha sido muy complicado. De hecho, todos los seguidores que tengo en Instagram ha sido por entrevistas y cosas que la gente me ha ido llegando porque ha salido o lo que sea, o me han etiquetado. En Twitter no. En Twitter fue completamente orgánico, la gente le iba dando retweet y demás, y la forma de funcionar de la propia aplicación creo que era el formato ideal para que llegase a la gente. Y de hecho funcionó, porque fotografías que yo había restaurado del estilo, la cojo de esta página, donde hay fotos de represaliados que están en cunetas, y la coloreo, luego ha llegado a gente que me ha dicho, oye, este es mi abuelo. Tal cual, ¿eh? Y en plan, pues oye, disfruta para ti, la foto es para ti. ¿Sabes? Qué A eso bonito, me ¿no? venía. Poder colaborar de esa manera Sí, sí, sí. con personas que a lo mejor de ninguna otra manera hubieran logrado conocer dónde estaba ese familiar. Sí, sí, sí. Lo que es encontrar información, yo ahora mismo, además, también es verdad que ya tengo una red, ¿sabes? De contactos, de gente del mundillo, nos conocemos aquí un poco todos. Entonces yo ya sé además a quién mandarles. Cuando yo no puedo ayudarles, les digo, mira, contacta con Emilio Silva, que es el de la RMH, puedes contactar con tal. Entonces, dependiendo ahí, pues siempre se puede ayudar, ¿no? Y bueno, pues lo que sí que me encuentro mucho es el tema de las reacciones que tienen cuando yo les paso la fotografía restaurada, ¿no? Y dicen, es que hacía, yo qué sé, 80 años que no le veía. Entonces, claro, eso te dices, claro, es que hay gente que lleva sin ver a su padre desde que lo mataron, ¿sabes? Entonces, es muy loco que te dicen, ojo, es que solo tenía esta foto que estaba hecha mierda, y dice, es que es él. O sea, me dicen, es que le has tal, ¿no? Y eso es muy llamativo. Yo he tenido, por ejemplo, hace tiempo una persona que yo le pasé la fotografía y no me contestó, porque muchas veces estás ocupado y demás, ¿no?
Y luego al rato me dice, perdona por responderte tarde o tardar, estaba llorando. Y yo, ostras, eso me llega a Claro, varios, o sea. Hace poco un compañero, esto era un compañero en el curro, en este caso era del tema de Argentina, que oficialmente no lo toco, ¿eh? Oficialmente solo toco España y Alemania, pero como era un compañero del curro y la fotografía estaba hecha un destrozo, no, no estaba mal, pero no tenía calidad ni nada, pues se la restauré. Y me dice, ostras, gracias, está, dice, se le he pasado a la hija de esta persona y dice, está llorando. Y, claro, o sea, es que entiendo que lo que para mí es una chorrada, que es coger el Photoshop y hacer cualquier cosa con una foto, que tardo eso, en algunas son media hora, ¿sabes? Para una persona puede significar tanto, ¿sabes? Y muchas veces eso, gente que no tiene acceso, porque ahora con esto de la IA dices, sí, es mucho más sencillo, porque todo el mundo tal, ya, dile tú a una señora de 80 años que sepa lo que es ChatGPT. O sea, tío, el concepto en sí mismo a veces es complicado. ¿Sabes? Ojalá que totalmente. sea tan fácil algún día en el que tú te hagas una aplicación tan sencilla como que sea, súbeme aquí la foto y restáurala. O sea, me encantaría, de verdad, que funcione bien y tal. Pero entiendo que la limitación tecnológica a veces es la que es y que la señora que tiene 80 años a veces dices que llevo no sé cuánto tiempo sin verle y que llega aquí una chica y en media hora me saca la foto. Claro, a ellos les da así como tal, ¿no? Eso me parece muy bonito. A mí también. Me da miedo preguntarte esto, pero no hay riesgo o peligro de que te canses, ¿no? Del Eh, proyecto, quiero decir. He parado muchos ratos, ¿eh? O sea, ahora lo tenía paradísimo. De hecho, en el último mes ahora he retomado una serie de cosas, pero yo muchas veces lo paro. O sea, literalmente, yo he visto, si preguntas por ahí gente de Twitter, llevo casi un año que no he hecho gran cosa, porque estaba con otras cosas. Algunas eran del proyecto, pero en plan por detrás, que no eran públicas, y otras eran otras movidas en las que yo me he metido que no tienen nada que ver con el proyecto y que son normalmente, o sea, son cosas privadas. Son también proyectos diferentes de los que no hablo en público, pero de investigaciones que hago, de cosas en las que me meto, de tal, de cosas que escribo y demás. Y está guay, pero eso hace que me centre en eso y no en el proyecto. Me lo paso muy bien también. De hecho, por ejemplo, escribí el primer libro. O sea, yo he escrito dos libros ya. El de la adopción, que contaba mi tema de mi historia y demás. Entonces, cuando hice ese libro, el proyecto prácticamente lo paré. Porque todas las entrevistas, todas las cosas que hacía eran enfocadas al libro y demás. El proyecto lo tenía paradísimo. Y luego después vino la novela, que es el segundo libro que escribí. Escribí una novela con un par de amigos que se llama Deshumanización Objetivo Hans. Y es una novela de ficción, pero claro, ya tenía que escribirla, publicarla y lo mismo. Entonces, centrarme solamente en la novela. Entonces, claro, a veces que lo paro, evidentemente. Y también a veces por fatiga. O sea, no creo que lo vaya a parar del todo. O sea, ya me buscaría la manera de encontrar a alguien que pudiera continuarlo o ayudarme o lo que sea. Ya buscaría, ya vería lo que haría. Pero no creo que lo elimine nunca, ¿eh? O sea, seguramente esto seguirá y si no soy yo, seguramente será algún colega. Ya veré cómo lo hago, ¿eh? No tengo ni idea. De momento, con mucho puede haber eso, parones. No tengo planeado dejarlo, ¿eh? Así a corto plazo. Bueno, eso me lleva a la siguiente inquietud, pero paréntesis, a mí las cosas se me van de la cabeza. Para los que estáis conectados en vivo en estos momentos, ya sea a través de YouTube, LinkedIn o Twitter, podéis utilizar el chat para preguntarle a Luda eh, lo que queráis. El único límite es el del respeto y el del elemental sentido común. Sí, bueno, me han llamado de Y todo ya por chat, o sea que. En fin. no, bueno, yo intentaré que eso no ocurra aquí. No, En no, fin, no digo aquí, no digo aquí, digo en general. Me han llamado esta etarra a mí, Dios mío. por la cara. Sí, sí, no, no, por la cara. Que no ocurra. Pero en fin, que creo que puede ser muy interesante que te puedan preguntar cosas directamente porque no siempre tenemos invitados de este calibre, vaya. Y eso ahora sí, voy a la pregunta que te quería hacer porque con eso de las pausas y el cansancio. Este proyecto es un proyecto personal, o sea, tú no has constituido ni una asociación ni una ONG, ni tienes un equipo de trabajo, lo haces todo tú. Sí. Porque claro, entonces la palabra cansancio adquiere otra dimensión, porque Claro, es claro, que todo pasa por mí, sí, sí. Lo único que tengo es, la web me la ha hecho un amigo, que se llama Pedro Carballo, es uno de mis mejores amigos, él también tiene sus cosas públicas por ahí. Él habla de aviones, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que yo hago. Es otro tema que me encanta, pero yo no hablo en público por ahí de eso. Él divulga sobre eso, en esencia, ¿no? Pero el tío sabe hacer páginas web y demás, y la web como tal me lo ha hecho él. Pero luego aparte tengo a este tío que te he dicho, que se llama Álvaro, que de vez en cuando le mando de temas de uniformes y me ayuda. Pero más allá de eso, estoy yo. Quiere decir, yo llevo la cuenta, yo hago los hilos,
Yo voy a las entrevistas, yo hago absolutamente toda la parte de la restauración, lo gestiono yo todo, cuando me llegan, hago las búsquedas, y esa es otra, las búsquedas que he hecho, agárrate, porque he llegado a encontrar gente que me han dicho, es que he perdido una señora que había perdido a su hermano, ¿cómo era? Ella había estado en Auschwitz, y había perdido a su hermano cuando estaban en el gueto. Y la señora que era, vive por ahí en, no sé si era en Argentina, me suena. Y me pidió información, me pidió para buscar y tal. Y después de una semana y pico buscando, me tiré un rato largo intentando buscar, porque es que el nombre había cambiado, porque era la declinación de no sé qué historias, conseguí encontrarle dónde había ido a parar su hermano, en esencia. Entonces, eso también esa parte también la hago yo, evidentemente. Se me da bien buscar cosas. Con total libertad, te voy a preguntar algo y ahora me puedes responder con total libertad. Me puedes decir incluso que no. Y voy a dar un poco de contexto. En la República Dominicana hay un cierto vínculo con, con la Guerra Civil Española y con el inicio de la dictadura, porque hubo una pequeña ola migratoria, mayormente de republicanos, que vinieron a establecerse a la República Dominicana a finales de los años 30, a principios de los años 40, porque después además coincidió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y además hubo una pequeña, no sé qué nombre poner, vamos a ponerle una pequeña colonia de exiliados judíos, estos sí venían de Alemania, que se establecieron en una pequeña localidad del norte de la República Dominicana que se llama Sosúa, donde incluso hay un pequeño museo. Incluso creo que se llama Museo Judío, el nombre exacto no lo sé. Y en la República Dominicana además hubo una dictadura bastante cruel, bastante potente, que duró 31 años, de 1930 a 1961, la dictadura de Trujillo, quien además tuvo relaciones muy cordiales con Franco. De hecho, cuando visitó España en su momento, el nodo se hizo eco de aquella visita. Y posteriormente, pues aquí el tema de memoria histórica no se ha trabajado mucho, pero sí que hay un museo que se llama creo que se llama Museo de la Resistencia, ubicado en la ciudad de Santo Domingo. Yo estoy ubicado en Santiago. Y ahora voy con la pregunta para que me digas que no, pero yo hago la pregunta por si en algún momento lo reconsideras. Si alguna persona de la República Dominicana que busque noticias de algún familiar y tenga alguna foto o algo así, ¿podría enviártela? ¿O prefieres mantener cerrado el asunto en contexto español y contexto alemán? De momento lo tengo cerrado en el contexto español y el contexto alemán. Porque, mira, yo hablo de lo que sé, sencillamente. ¿Vale? De tema de allí, no sé nada, más allá de, sí, existe el concepto de una dictadura que hubo por ahí, no sabía ni la fecha, fíjate. Es que me pasa como con Argentina, ese contexto de lo de la dictadura que hubo, los desaparecidos, lo que hacían de tirarles de aviones, o sea, hasta cierto punto lo conozco, pero ya. O sea, quiero decir, no es algo en lo que yo sepa, como sé aquí, que me sé el tema de los campos, de los diferentes tipos que había, del tema de las cárceles, de los fusilamientos, de la guerra en sí, del golpe, etcétera. O del todo lo que sea de Alemania, ¿vale? Entonces, de momento, es lo que te he dicho con este tío del curro, que era una persona argentina, que su padre se lo hice por ser del curro y me pareció muy bonito y la reacción fue muy bonita. Pero me acuerdo que él también me preguntó lo mismo, me dijo, ahora seguramente me lo pidan mis colegas y dije, me acuerdo, dije, no puedo abrir más. Dijo, no puedo abrir más porque es que ya suficiente tengo ya con todo lo que tengo como para encima tal. ¿No? Yo además hablo de lo que tal. Yo siempre digo, bueno, restaurado de víctimas del fascismo, así como concepto. En realidad es de España y de Alemania. No toco Mussolini, no toco Argentina, no toco Trujillo. O sea, como comprenderás, al final hay que condensar y tal. Si alguien desea allí hacerse un proyecto similar, un poco tal, inspirado en el mío, y hacerse lo mismo, oye, adelante. Yo seré feliz de saber que alguien hizo algo parecido inspirado en mí. Desde luego, oye, encantada. Igual que si lo hacen en Hombre, no sobre estaría mal. Y el después hacer ajo. algún tipo de alianza contigo. Eso también estaría bien. Eso siempre se puede. Yo ahí ya no me meto, pero igual que si alguien en Rusia quisiera sobre el tema de Stalin o de tal, me parece genial. Cada uno que quiera, yo no toco. Es verdad, de Rusia sé más, pero no me metí ahí. Pero si alguien quiere, oye, a mí me encantaría saber que hay alguien por ahí inspirado en mí que hace lo mismo. Eh, Vi algo en tu página web que me gustó mucho, creo que es un gran valor agregado, y es que aparte del tema de restauración de fotografías de altísimo valor histórico,
tú también haces un poco de trabajo divulgativo conceptual. Por ejemplo, me encontré bueno, yo le llamo una ventanita, eso a lo mejor tiene otro nombre, donde tú aclarabas que es importante saber distinguir, por ejemplo, campos de trabajo, de campos de concentración y de campos de exterminio, que son como tres Sí, tipos de campos diferentes, conceptos sí. diferentes, lo cual no quiere decir que en cualquiera de los campos se pudiera matar gente. Pero el enfoque y la finalidad de esos campos, evidentemente, que eran diferentes. Y eso yo quiero ponerlo en valor, me parece muy interesante que también puedas dar como ese tipo de explicaciones, porque eso también le da más sentido a la Mm. clasificación de imágenes que tú vas haciendo incluso a nivel de página web. Sí, parte de eso es lo que yo llamo mi pelea personal, porque cuando abrí el proyecto me di cuenta de que había mucha gente que es que te decía cosas que realmente es que creían que eran así. Te pongo un ejemplo. Te venía alguien y te decía, no, porque Stalin tenía campos de exterminio. Y claro, yo decían, no, Stalin no tenía campos de exterminio, ¿no? Te decían, sí, porque murió mucha gente. Y yo, es que no, eso no define un campo de exterminio. Entonces, claro, ellos realmente no te lo están diciendo a malas, no te están diciendo tal, ni que Stalin fuera peor, ni están intentando comparar. Simplemente hay algunos que lo dicen porque realmente creen que fue así. Aquí en España también, aquí en España, Franco tuvo campos de concentración y ha habido gente que me dice los campos de exterminio de Franco. Y yo les digo, Franco no tuvo campos de exterminio. Digo, me da igual, hay alguno que sí que me ha entrado ya como a malas, como diciendo, ¿qué vas a saber? Y yo, es que no eran de exterminio. O sea, el concepto no es el mismo. Y eso está bien diferenciarlo. O sea, no significa, además lo que le digo a la gente, con dos ejemplos alemanes. Treblinka era de exterminio. Mauthausen era de concentración. En Mauthausen había hasta 30 maneras de morir, o más de 30 maneras de morir, y las condiciones de vida eran terribles. Y hubo prisioneros que estuvieron 5 años sufriendo esas calamidades antes de morir casi al final. Es decir, 5 años de una vida completamente miserable para luego acabar muriendo. No llegar ni a la liberación. En Treblinka la cosa era muy distinta. Tú llegabas y a los 30 minutos ya estabas muerto. Porque llegaban, les desvestían, tal, les metían en la cámara de gas y morían. Claro, aquí la gente, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Que te maten a los 30 minutos? ¿Que la esperanza de vida sea de 30 minutos? ¿O que estés 5 años y al final mueras? Porque eso es lo que a la gente le digo, ¿no? Al final, que un campo sea de concentración y no de exterminio, no es que lo haga mejor o que sea menos duro. Si muchas veces era casi, el peor, casi al revés. Lo que pasa que la finalidad era distinta. Y eso es importante establecerlo porque ni los campos de prisioneros de guerra eran de concentración, ni los de concentración eran de prisioneros de guerra o de exterminio. O sea, son una serie de catalogaciones que para entender de lo que estamos hablando son importantes. Y eso yo lo cuento mucho en Twitter porque la gente realmente es que le llama campo de concentración a todo y le llama campo de exterminio a todo. O sea, hay gente que para denunciar, estamos todos de acuerdo en que matar niños y volar escuelas está mal en Gaza. Pero es que hay gente que te dice, no, es que Gaza es un campo de exterminio. Y yo les digo, no, Gaza era un territorio que han bombardeado hasta dejarlo plano. Ya está. O sea, eso es lo que es Gaza. Y ahora quieren hacer un resort en Donald Trump. Pero no es un campo de exterminio, es otra cosa. Es como si me dices, no, es que Guernica era un campo de exterminio. No, Guernica fue una ciudad que bombardearon. Y murió mucha gente. Y era un bombardeo y fueron crímenes de guerra. Crímenes de lesa humanidad, seguramente. Pero no tiene nada que ver. Entonces, está bien el diferenciar un poco los términos, ¿sabes? No es que, no es solo que esté bien, es que me parece muy necesario, Sí, porque sí, si no sí. al final perdemos La los gente conceptos mezcla de la mucho, ¿eh? historia. Sí, sí, sí. La gente mezcla mucho. De hecho, claro, a veces que le dices a la gente, no, es que los nazis de exterminio solo tuvieron 6. Solo había 6 de exterminio. Treblinka, Majdanek, Beusek, Keumo, Sobibor y Auschwitz. Esos eran los 6. Y 2 eran de concentración, trabajo y exterminio, es decir, eran en función triple. El resto, hay algunos que cuentan Jasenovac también y alguno más, Mani Trostenex, como mucho puedes subirlo a 8. Tenían más de 1000. El resto de los campos eran todos de concentración, de tránsito, de trabajo, de lo que quieras llamar, sean de concentración y de otras cosas. Pero no eran de No, exterminio. y que además que en sentido estricto muchas veces la finalidad la definieron los propios nazis en sus propios documentos. Ellos sabían para qué Sí, querían sí, cada sí, sí, campo, no, es que a evidentemente. ellos les llamaban, ¿cómo era? Vernichtungslager, de la palabra Vernichtung, convertir en nada, que significa campo, pues eso, para convertir en de aniquilación. Oficialmente luego fuera les llamaban fuera, pero ellos tenían su catalogación. Claro. ¿Sabes? Y algunos van cambiando. Por ejemplo, creo que era Mayanek. Primero funcionó como Mayanek o Lublin, algunos le llaman. Primero funcionó de campo de prisioneros de guerra. Y luego lo cambiaron de finalidad y fue de concentración y de exterminio. Entonces, eso va cambiando. Ellos mismos lo van cambiando.
Entonces, eso es importante porque Auschwitz, por ejemplo, tampoco nació como campo de exterminio, nació como campo de concentración. Y luego ya lo ampliaron y le añadieron la parte de exterminio. Hay otros que no. Hay otros, Treblinka, Sobibor, por ejemplo, son construidos expresamente para masacrar en masa. Entonces, ese tipo de diferenciaciones son importantes. A la gente le cuesta a veces entender de tal. Le digo, eso no significa que los nazis ni sean menos malos ni nada. Si muchas veces era peor morir en Mauthausen que morir en Treblinka. Pero que la gente entienda, de hecho ahí es cuando entiendes la bestiada, porque solamente con esos 6 mataron a más de 2-3 millones de personas en los campos, el resto murieron fuera. También hay que decirlo, de los judíos al menos. Y en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, en cosa de 5 años. ¿Sabes? Los últimos construyeron en el 42 y estuvieron hasta el 44 algunos, así que fíjate, en un periodo de 2 años la cantidad de gente que mataron. Ahí es donde lo ves. No es que tuvieran un montón, no, es que con 4 campos de mierda, como el que dice, mataron un montón de gente. Y ahí es donde ves la diferencia y tal. Realmente, al final, lo que define un campo de exterminio es que tengas un sitio especializado para masacrar a gente en masa. Es decir, llegas, tengo instalaciones para que te desvistas, matarte, eliminar los cadáveres, todo en masa. Eso es lo que hace un campo de exterminio. Porque un campo mates mucha gente no lo convierte en campo de exterminio, simplemente es un campo con una mortalidad muy elevada. Y claro, eso, cuando ves la diferencia, tú ves cómo estaba hecho los crematorios de Auschwitz, por ejemplo. Tenía 2 pares, tenía el 2 y el 3 y el 4 y el 5 que eran gemelos entre sí. Y en los crematorios 2 y 3 tenían una sala por la que entraban, se desvestían, luego les llevaban a la cámara de gas, y luego tenían un montacargas para subir los cuerpos y luego los hornos, que eran 5 hornos con 3 grupos de hornos cada uno, es decir, 3 muflas que es para meter en los cuerpos cada uno. Eso en un mismo edificio. Tenían un edificio expresamente diseñado para matar a gente en masa y deshacerse de los cadáveres en masa también. Entonces, eso es un campo de exterminio. El resto son otras cosas que están mal igualmente, pero y están fatal, de hecho, y muchas son terribles, pero no son de exterminio. Y esa parte, igual que otras muchas que yo divulgo y demás, es importante para tal. Y es una cosa en la que yo hago mucho énfasis en el proyecto también, en divulgar eso. Te agradezco mucho que hayas explicado esta parte porque me parece fundamental. Oye, centrándonos otra vez como en la operatividad del proyecto, una persona, sobre todo los que están en España o españoles que estén fuera pero que tengan raíces en España vinculados con el tema de la guerra civil, ¿cuál es el protocolo para... es que yo tengo una fotografía que está medio dañada y ahora que acabo de ver esto en YouTube me gustaría poder acceder a que me restauraran la fotografía. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el procedimiento estándar para hacer eso? ¿Por la página web? Tengo unos formularios de contacto, la gente me contacta por ahí, yo les respondo relativamente rápido. Suelo pedirles, eso me lo pueden pasar ya por adelantado, información, evidentemente, un poco de resumen de tal, bueno, pues lo mataron en la guerra, estaba en una guerra civil, o lo que sea, una fosa o lo que sea. O pues estuvo en el campo, no sé qué, eso tal. Y algo de documentación para poder yo comprobarlo, tal, lo suelo mirar, pero esto lo hago un poco por seguridad, porque hubo un tío que me pasó una vez una foto de Hitler e intentó que colase que tal, en fin, anecdotario, sí. La gente muy rara. Madre mía, hay gente muy enferma. Muy enferma, definitivamente. Entonces, por si acaso, pues bueno, comprobar que no me la están intentando colar o no me están pasando a un pedazo de hijo de puta para que le restauren la fotografía. Yo, evidentemente, un tío que se dedica a matar gente no voy a restaurar una foto, ¿sabes? Pero en general es eso, suele ser muy sencillo, porque además la mayoría de las historias de la guerra civil, o sea, nos llega como lo más bestia, de no, es que había mucho tal. El grueso de la gente eran campesinos y gente de pueblos que llegaban, les reclutaban y los mataban al frente y morían allí. ¿Sabes? O les mataban por no quererse unirse, o la mayoría era así. Y luego un montón de rencillas personales del estilo, esta me llegó, por ejemplo, un tío, y se la restauré, que le mataron supuestamente por haber robado tomates en una huerta. Que a ver, que todos sabemos, ni siquiera se sabe que se cree que es mentira, pero es que aunque fuera verdad ya me dirás si fusilar a alguien por robar unos tomates está dentro de cosas, ¿no? Eso es un ejemplo. O sea, lo acusaron de comunista o de no sé qué y lo fusilaron. O sea, quiero decir, muchas de las historias son eso al final. Entonces, es simplemente pasarme normalmente una ficha, algo con la información más básica y o estuvo en la cárcel, estuvo en Valleros Caídos, estuvo en, yo qué sé, campos de concentración nazi, los que sea. Sí, información que le da contexto a la fotografía. Sí, y luego ya me pasen la foto en la mejor calidad que se pueda, no siempre tienes un escáner a mano, pues hacerle una foto lo mejor que puedas con el móvil, sin sombras, que eso es lo más complicado de quitar, por Dios.
Y ya está, sencillamente. No pasa nada si se te mete un pelín el dedo, ya lo puedo quitar yo, mientras no tapes nada importante de la fotografía, con que se vea la foto bien y así en calidad y tal, yo ya el resto me encargo. He restaurado auténticos destrozos, no creo que una mala foto sea un problema. Creo Y que así. también es importante preguntar, porque tengo claro que también estamos orientando a la gente. Aunque el proyecto es personal y sin fines de lucro, ¿esto tiene algún costo, algún precio o se puede No, hacer algún tipo de donativo? ¿Esto cómo funciona? no, de hecho en la web nueva tengo puesto lo que son las restauraciones son gratis. Lo único, la gente se atiene a la cosa de que puedo tardar. Hay veces que literalmente les he dicho ahora mismo no estoy disponible en el sentido de que el proyecto está cerrado. Les he dicho vuelve de tal y han vuelto y se la ha restaurado, o sea, ahí no hay problema. No cobro, esto es completamente gratis, la gente siempre me pregunta, no cobro. Y tampoco tengo sitio para donativos. La única manera que tienen ahora mismo bueno, o tendrán de hace un tiempo, es a través del libro, si realmente tienen mucho interés, pues colaborar a través de ahí. Pero que pueden comprar también los otros libros, lo que sea. Si lo que quieren es como darme dinero, pues lo pueden hacer de esa manera. O sea, es la única manera que se me ocurre. Pero a la gente lo que les suelo decir yo es que el proyecto, o sea, ese dinero simplemente iría para mí, para hacer yo lo que quiera con él, sin más. Pero hay una manera de colaborar al final a temas de memoria que no es conmigo. Lo tengo en la web. Puedes irte a otras asociaciones. Si lo que quieres es colaborar con el tema de la preservación de la memoria de los deportados en Alemania, pues te vas a con la web de cualquier campo que tiene un este de donativos y colaboras. Y si no, aquí en España, pues si lo que quieres es con los que excavan las fosas, por ejemplo, pues con la RMH, el Foro por la Memoria, este tipo de asociaciones suelen recibir donativos y seguro que los usan mejor que yo, además. Así que, Pues gracias por la aclaración porque eso es fundamental, es importante saberlo. Y ahora, ya que lo has mencionado, vamos a hablar un poco del libro. Yo, aprovechando también que estamos en vacaciones, porque estamos emitiendo guión, grabando el Viernes Santo del año 2026, pues tuve tiempo, me metí en la aplicación de libros de Apple, Apple Books, y me encontré con que el libro, el famoso libro al que tú estás haciendo referencia, que se llama Memoria contra Olvido, va a estar disponible oficialmente, según la plataforma, a partir del 14 de mayo de 2026 por el módico precio. A mí esto me llama mucho la atención. Aquí los supermercados esto lo hacen mucho. Por el módico precio de 11,99 dólares. ¿Por qué no 12 dólares? ¿Por qué hay que poner los 99 centavos? y si es 11, ese es el ebook, seguramente. Sí, bueno, claro, el formato ebook. Claro. Sí, sí, no. En físico también se podrá, creo que eran 22, 21, unos 20 euros. No recuerdo cuánto los tiene. Bien, Eh, pues que sepan que es una manera de sí. colaborar, pero aparte de eso, creo, de hecho yo lo voy a comprar. Creo que va a ser un muy buen libro, pero ¿nos puedes contar algo de ese libro? Es decir, ¿qué nos vamos a encontrar en el libro? A ver, oficialmente es que todavía no está o sea, no se ha pronunciado realmente. Creo que es el primer sitio aquí donde estoy hablando porque ha surgido realmente, porque lo he subido en la web y está ya, ¿no? No voy a contar demasiado, ¿vale? Porque hasta que no, esto no quiero y tal, pero bueno, es un libro, se llama Memoria contra el Olvido, oficialmente se lo podéis buscar, o sea, sí, aparece en las páginas ya. Es un libro donde básicamente voy a hacer divulgación, lo mismo que está contando ahora sobre el tema de campos, historias y demás, de eso va a ir, esencialmente. O sea, no voy a hacer mucho spoiler tampoco, pero esencialmente es eso, son 3 bloques, cada bloque como enfocado en una cosa, de más general a más particular, y el último ya son como historias. Y de eso va, esencialmente. Y luego tengo algunas Pues imágenes restauradas dentro. fantástico. No vamos a tener que esperar mucho, ya te digo, 14 Sí, de no, nada, mayo, a esto quienes no, mientras tanto, pueden comprar los otros. Lo que pasa es que son de temas muy distintos. Bueno, en la memoria toco temas de campo, perdón, en la novela toco temas de campos y demás, pero es todo ficción, es todo en países ficticios. O sea, no existe ninguno. Es todo para explicar cosas que yo quiero, tal, pero es ficción, es todo de otra manera. y pues que ya estamos casi entrando en la parte Sí, final. Me imagino que desde que arrancaste el proyecto, que ya ha pasado un tiempo, en fin, has hecho antes casi cinco referencia a la años. pandemia. 5 años. Sí. Eh, ¿Te han ido llamando, por ejemplo, de alguna universidad, de algún centro de investigación? Porque yo entiendo que tú ya estás como a un nivel de que ya mucha gente te conoce y conoce el proyecto. Sí, me conoce, de hecho me han reconocido hasta por la calle. Eso me ha pasado. Pero Eso ya sí, es un sí. nivel. Sí, bueno, yo colaboro un poco con todo el que me llame. Yo he hecho exposiciones en la Universidad de Málaga, por ejemplo,
En general me llaman, ¿eh? Sí, de asociaciones, de pueblos y de tal. Yo he colaborado en cosas así. Sí, sí. El Ayuntamiento de Venezuela también hizo una exposición allí. Y sí, Igualmente, bueno, aparte de universidades, por ejemplo, museos, bueno, yo te mencionaba el que conozco, el de aquí, de la República Dominicana, pero museos que están vinculados a concepto de memoria histórica, aunque no necesariamente le llamen así, porque no todo el mundo le llama así, pero uno ve que el contenido tiene que ver con esto. aquí tampoco hay mucha cosa, ¿eh? Entonces, no, de momento al menos de museos no recuerdo. De todas formas, es que ya he hecho tantas cosas, te confieso que es que ya me pierdo, ¿eh? Todo lo que más me llama son de entrevistas y cosas así, eso sí, muchas veces. Pero te reconozco que ya me pierdo porque me han invitado varias veces, me invitaron un par de veces la gente de Podemos, que fueron las mejores exhibiciones que he hecho, exposiciones. De eso, de pueblos, estuve en Puente Genil, estuve en Setenil también, restaurando fotos además de allí, hice una exposición y demás, muy bien. Hubo una señora, esto es última anécdota que cuento, que la fotografía que ellos me habían pasado de esta señora era más bien como un dibujo, era un retrato de estos antiguos que hacían. Claro, yo restauré el retrato en el sentido de dejarlo pues como probablemente estaba en su día. Pero la señora me dice, no, es que la quiero a color. Porque yo eso no lo había restaurado, no lo había coloreado porque es que el dibujo original no era a color. Y me acuerdo que le dije, a ver, yo si quieres lo hago, pero no sé si va a quedar... Al final lo hice porque la señora pues como que quería mucho, porque al final era su tío, su padre, no sé quién, y al final se lo hice y se quedó súper contenta y tal. Pero el remate viene al final cuando me dice, oye, ¿puedes ponerle el flequillo de tal manera? Y yo, señora, eso no me lo esperaba. Ah, esto va más allá del concepto restauración, eso es Eso agregar ya me hizo mucha elementos. gracia. Es que era una señora muy mayor además. Es que me dio mucha ternura. Yo se la restauré, que para Qué mí es de las simpática. fotos que peor quedó en el sentido de que es un dibujo, entonces no quedó bien colorearlo porque no estaba pensado para ser coloreado, era un dibujo de carboncillo. Pero claro, yo cuando de repente me hice eso y se lo pasé, en plan, bueno, pues que la disfrute, en plan tal, y me dice, oye, ¿le puedes poner el flequillo? No sé qué. Y ya, el que estaba en contacto conmigo me dice, no, ya le dejo bien claro que esto es de restauración, que esto es la peluquería o qué tal. Es que me hizo mucha gracia. Qué interesante, eso es digno de que esté en uno de tus Sí, libros. sí, Oye, me gusta respetar el tiempo, eso también va para sí. las personas que están conectadas, que veo varios que están en Twitter, LinkedIn, no sé ahora mismo cuántos habrá. Eh, Me gustaría ahora que te tomaras un tiempito, el que tú consideres, como para lanzar esa especie de mensaje final, exhortación, que es lo que le suele quedar mucho a la gente, como algo que sintetice un poco como el mensaje que tú quieres trasladar con tu Sí. proyecto. O sea, ese sería el punto, con total libertad. Esto es más genérico que el proyecto, pero en general les diría que aprendamos de la historia. Que al final, cuando uno se mete a aprender de esto, de los campos, de las represiones, de las dictaduras y tal, yo de las que más sé siempre es España, Alemania y Rusia, ¿vale? Nací en Rusia, entonces me interesa en su día. Eh, Uno aprende que al final el corte de la ideología es lo de menos, ¿vale? Porque en Rusia, evidentemente, eran el estalinismo, era de corte socialista y tal, y los otros eran de corte fascista. Pero al final, todo lo que es dictadura, represión y tal, al final todo está cortado por el mismo patrón y solamente tienes que ver todas las dictaduras que ha habido, todos los regímenes que han tenido campos de concentración. Y creo que es una muy buena manera de aprender del tema de la historia. Para que luego no vengan ciertos presidentes, a día de hoy, que también lo hacen, diciendo, vamos a hacer un sitio para encerrar a inmigrantes mientras que tal, y le vamos a poner alrededor cocodrilos. Y tú dices, a ver, el concepto de meter a gente en un sitio sin juicio ni nada, eso ya no es una cárcel, es otra cosa, ¿no? Para que puedas como saberlo. En general aprender, y en general también eso, ese tipo de conceptos que explico y demás, son importantes para luego poder analizar cosas que vemos a día de hoy y para poder pensar. Porque, por ejemplo, una cosa que yo digo muchas veces, cuando los españoles salieron todos en tromba después de la guerra civil y acabaron todos en Francia, Francia los encerró en campos de internamiento, que cualquier historiador medianamente serio y que sepa el tema te va a llamar campos de concentración, porque es lo que eran a fin de cuentas. ¿Vale? Evidentemente, la otra opción era meter a 500.000 personas en la frontera sin ningún tipo de control, que también tiene sus cosas. Pero el caso es que les trataron fatal y bueno, los campos eran un destrozo. O sea, era la valla por un lado y la arena por el otro, ¿no? Y el mar. Y si asumimos que eso eran campos de concentración, porque ninguna de esa gente había sido juzgada, simplemente se había metido así, ¿qué son ahora los campos de refugiados entonces? Porque por ahí campos que son el mismo concepto. No digo que todos lo sean, ¿eh? Porque ni tienen las mismas condiciones muchas veces ni tal, pero te da para pensar.
el conocer muchas veces la historia te da para pensar, joder, esto sí y esto no, ¿por qué? ¿Es por doble moral? ¿Por qué? Porque aquí en España teníamos cárceles donde había, yo qué sé, imagínate, a lo mejor un 50% de los presos eran presos comunes, gente que había cometido delitos y demás, pero otros eran presos políticos. Y eso no lo consideramos un campo de concentración, se considera una cárcel. Pero sin embargo en Rusia hacían exactamente lo mismo y era parte del sistema del Gulag. Y entonces eran campos. Y se llamaban campos de labor correctiva. ¿Por qué uno es campo y el otro no? ¿Porque nos viene bien llamarlo o no? ¿O porque sencillamente se nos ha enseñado mal, no? O sea, creo que se pueden sacar muchas reflexiones de lo que es la historia en general para darle vueltas a cosas del pasado, del presente y aprender un poco de nuestros errores también, ¿no? Yo veo a veces las noticias y se me cae el alma al suelo. ¿Qué quieres que te diga? No eres la única que pierde el alma frente a los telediarios. Sí, sí, sí. Es Eh, cada cosa que... en fin, Luda, voy a cumplir mi promesa electoral. Llevamos 50 minutos, lo vamos a dejar aquí. Eh, y nada, gracias a todos los que os habéis conectado. Muchísimas gracias a Luda por dedicar este tiempo sacado de su tiempo de descanso y de vacaciones. Lo valoro muchísimo, muy, muy, muy agradecido. Y quién sabe si has quedado contenta con el espíritu de este podcast y más adelante podemos reunirnos otra vez para seguir hablando de esto o de memoria histórica o de cosas que nos puedan interesar a ambos, pues las puertas están más que abiertas. Así que Yo te digo muchísimas lo que... gracias. Yo te digo lo que le digo a todo el mundo. Tengo además otros 2 libros. Si quieres alguna vez hablar de ellos, pues yo encantada. Y nada, pues lo que surja en general, ¿eh? Yo encantada de venir a estas cosas, de verdad. Siempre buscar un rato y ya está. Pues fantástico. Mira, ahora mismo acaba de entrar Rafa que te da las gracias. No, tal vez te conoce y sigue también tu trabajo. Y nada, nos despedimos con la musiquita de salida, como digo yo, y un día de estos, pues también tendremos otro invitado o invitada para también hablar de cosas interesantes y creo que aportan mucho a la sociedad. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.